Antes de iniciar el video, te distraigo un momento y aprovechando que estamos aprendiendo Power Pivot, quiero ofrecerte un libro llamado El ADN de Power Pivot. Este es un libro con casi 500 páginas y te servirá como una guía paso a paso sobre Power Pivot, construcción de modelos de datos, el lenguaje de AX, desde sus fundamentos esenciales hasta sus aspectos más avanzados y complejos, lleno de ejemplos, ilustraciones, ayudas visuales para dominar el arte de transformar datos en información útil para la toma de decisiones. Te dejo el enlace de este fabuloso material en la descripción de este video. Adquiere ahora el ADN de Power Pivot y lleva el uso de Excel al siguiente nivel. Si eres un usuario con conocimientos medios de Microsoft Excel, seguramente has utilizado tablas dinámicas y conoces perfectamente el concepto de campos calculados. En el caso del uso de Power Pivot, esto se traduce a un concepto homólogo al que llamaremos medidas. El día de hoy explicaré qué son las medidas en Power Pivot dentro de Microsoft Excel. Las medidas en Power Pivot son cálculos utilizados en el análisis de datos. Normalmente son cálculos que se realizan en informes y pueden ser sumas, promedios, recuentos, valores máximos, valores mínimos, etc. O también pueden ser cálculos más avanzados en los que utilicemos fórmulas con expresiones de AX. Cuando determinamos medidas en un proyecto de Power Pivot y creamos tablas dinámicas a partir de estas, se colocarán siempre en el área de valores, donde podrás segmentarlo apoyado de los rótulos de fila y los rótulos de columna. Por ejemplo, si vas a medir el número de piezas vendidas por año y por sucursal, en el campo de valores colocaríamos el resultado de una medida previamente determinada y cambia en respuesta a la selección de filas, columnas o filtros, lo que permite la exploración de datos adecuadamente. La diferencia entre una medida y una columna calculada es que mientras las medidas las utilizas en el área de valores de una tabla dinámica o un gráfico dinámico, las columnas calculadas se utilizan cuando se requiere colocar los resultados calculados en un área diferente de una tabla dinámica, como el rótulo de fila, el rótulo de columna o en un filtro. Las medidas en Power Pivot pueden ser implícitas o explícitas. Cuando son implícitas, Excel crea una medida que al arrastrar un campo, por ejemplo, el importe de ventas en el área de valores, las medidas implícitas solo se pueden utilizar en una operación estándar, como suma, contar, mínimo, máximo, etc., y deben utilizar el formato de datos definido para esta operación. Además, las medidas implícitas solo pueden ser usadas por la tabla dinámica o gráfico para el que se crearon. Por otro lado, las medidas explícitas pueden ser utilizadas en cualquier tabla dinámica o informe de gráfico dinámico en el proyecto o en Power View. Además, puede ampliarse para convertirse en un KPI o formatearse como muchas de las cadenas disponibles por los datos numéricos. Vayamos a crear una medida y despejemos algunas dudas. Habrás observado que desde que importamos la información hay una serie de celdas en blanco debajo de la tabla. En ellas podemos crear algunos cálculos a los que ahora ya sabes que llamamos medidas. En la tabla que tenemos en pantalla recordarás que tenemos el registro de ventas realizadas a los distintos distribuidores de un negocio de tlapalerías. En la columna llamada cantidad 3 habrás notado que tenemos los números en negativo. Esto se debe a que el material sale del almacén y por lo tanto debe disminuirse con un movimiento en rojo. Para hacer una tabla dinámica requiero de la suma de este importe, pero si lo determino y grafico con los valores con signo negativo, el gráfico no mostrará lo que yo deseo ver. Hagamos una medida con ayuda de algunas funciones. Recordemos que en Excel existe una función que se llama ABS, que nos devuelve el valor absoluto de un número. Anidaremos la función ABS, que tanto en Excel como en Power Pivot es la misma, con la función sum o suma en Excel. Elegimos una celda y escribimos igual y escribimos la función ABS seguida de un paréntesis. Ahora escribimos la función sum, abrimos paréntesis también y como argumento de la función elegimos la columna cantidad 3 de la base 2016 SG. Presionamos Enter y en ese momento se calculará y mostrará el nombre de la medida, 2 puntos y el resultado. Como es una cantidad grande, parece difícil de leer. Vayamos a cambiar el formato. Hacemos clic derecho sobre la celda, elegimos formato y seleccionamos número, y en formato escogemos número entero.
Por último, activamos la casilla de verificación en usar separadores de miles y aceptamos. Ahora sí tenemos el resultado más legible. La suma del valor absoluto de los datos de la columna cantidad 3 es de 1010.171.473. Para cuando sea necesario hacer uso de esta medida en una tabla dinámica, ya la podremos hacer con números positivos. Vamos a la pestaña Inicio y presionamos sobre Tabla dinámica, indicamos su posición y en el archivo de Excel, como filas vamos a indicar la columna cliente y en el área de valores vamos a arrastrar medida 1, que fue la que hemos creado hace un momento. Al colocarla notarás fácilmente que se indica qué cantidad corresponde a cada cliente y puedes comprobar que los datos son correctos, ya que en el total tenemos la cantidad correspondiente a 1010.171.473. Si agregamos una segmentación de datos de los centros de distribución de donde han salido estos inventarios, notarás que los datos cambian acorde a los filtros o segmentación de datos que agreguemos. Vamos a agregar una segmentación de datos yendo a herramientas de tabla dinámica y en la opción Analizar. Ahí seleccionamos Insertar segmentación de datos y seleccionamos la columna Destino. Seleccionamos cada uno de los centros de distribución y observarás que los datos interactúan correctamente. Así de sencillo puedes crear medidas que simplifiquen la manera de obtener resultados dentro de Power Pivot. Ahora determinemos el número de movimientos, es decir, el número de registros que tenemos en la tabla. En la celda de abajo escribimos también igual y escribimos la función COUNT_A, seguido del paréntesis y como argumento elegimos también la columna cantidad 3. En este caso, solo contará los conceptos sin importar si son texto, número, fechas, etc. Presionamos Enter y ahora tenemos como medida 2 un resultado por 843.560 registros. Esto me podría ayudar a determinar una tasa para obtener la proporción entre el importe de las ventas y el número de las ventas. En una tercera celda escribimos igual y elegimos la celda con la medida 2. Observa que para hacer referencia a otra medida deberás indicar su nombre entre corchetes. Agregamos una diagonal y ahora hacemos referencia hacia la medida 1 y presionamos Enter. Obtendremos un resultado en número con decimales. Para transformarlo en un porcentaje, hacemos clic derecho y elegimos formato. Pulsamos sobre número y en formato seleccionamos porcentaje. Dejamos 2 decimales después del punto y aceptamos. El resultado indica que la relación que existe entre el importe de las ventas respecto del número de movimientos es del 0.08%. Observa que con las medidas puedes hacer infinidad de cálculos y operaciones que requieras y que no necesariamente las obtendrás de los datos que hay en las tablas. En la descripción de este video dejo la base de datos para que practiques y pruebes con las medidas que se te ocurran y sean adecuadas para un ejemplo o un ejercicio personalizado. Si te ha gustado el video, dale me gusta y deja tus comentarios. Si es la primera vez que nos visitas, suscríbete a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les habla su amigo Víctor y nos vemos en el siguiente video.